Hola, muy buenas tardes. Nuevamente les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes, hoquistas de corazón y personas amantes del deporte. Pues estamos nuevamente de manteles largos aquí en Sportiva TV y en Coinde. Pues está con nosotros parte de la selección mexicana de hockey sobre pasto que participó en los Juegos Olímpicos de México 68. Abner, buenas tardes, bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Definitivamente, pues creo que sin temor a equivocarnos es el mejor programa que vamos a tener hoy por toda la historia que vamos a tocar aquí. Y pues se encuentra con nosotros Juan Carlos Calderón Valle. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Juan Carlos. Se encuentra con nosotros Manuel Fernández Pasca, que también fue integrante de la selección mexicana de hockey sobre pasto. Bienvenido, señor. Está con nosotros Carlos Martín Bolio. Muchísimas gracias por estar con nosotros, de verdad nos honra mucho. Y pues yo creo que usted no necesita presentación, señor. Yo creo que aquí todo el mundo hockeyista, y lo vimos ayer en la cancha de hockey del Estado de México, como a todos ustedes, los niños corrían con ustedes y nos daba mucho gusto. Señor Héctor Bustamante, así como todos ustedes son un referente para el hockey mexicano. Y pues vamos a empezar. A mí me gustaría preguntarle muchísimas cosas, pero a mí me gustaría que ustedes hablaran más que yo, más que nosotros, porque ustedes son aquí la parte importante. ¿Qué significa para ustedes México 68? Empezamos con usted. Bueno, para mí México 68 fue el momento, diríamos, deportivo que culmina de mi juventud hacia una etapa ya más seria en el deporte. En el México 68, afortunadamente, habíamos tenido una preparación previa y habíamos tenido unos Juegos Panamericanos. En México 68 fue para nosotros, muchos de nosotros, yo supongo que el dar un paso hacia algo, no profesional, pero sí más serio en el deporte de cada uno de nosotros. Señor Martín, yo me imagino a ustedes jugando en los Juegos Olímpicos de 68, de verdad se me pone la piel chinita. ¿Qué significa para usted los Juegos Olímpicos de México 68? Para mí fue la culminación de un deseo que me vino en 1965 cuando vi la película de la Olimpiada de Tokio. Pasaron una cantidad de escenas, pasaron el hockey y la clausura estuvo muy, muy emotiva. Entonces yo dije, bueno, ¿cómo podía uno participar en la Olimpiada? Y se me ocurrió que no había, México tenía que presentar varios equipos de las disciplinas, de todas las disciplinas, un equipo de cada disciplina, y en México no se jugaba el hockey. Entonces fui al Comité Olímpico, pregunté quién estaba encargado, nadie sabía nada. Al final encontré al ingeniero Palet y llegué y le dije, oiga, ingeniero, yo no sabía ni qué era ingeniero, nada más le digo, ¿usted es el encargado de hockey? Sí, dice, somos un grupo de alumnos de la preparatoria y queremos jugar hockey. Entonces el señor casi se levantó de un brinco del asiento y casi me pone la alfombra, porque era la primera persona que iba a preguntar eso. ¿Sí? Entonces formamos el equipo y casualmente por ahí llegó un señor alemán, un ingeniero, Herr Strongen, y él vino a México, se me ha contactado por una compañía de maquinaria para que las reparara y todo eso, y él quería jugar hockey. Él me contaba que lo primero que hizo fue poner el bastón en su maleta, ¿sí? Y llegó y no había hockey. Y entonces cuando supo que yo tenía un equipo, se ofreció muy cordialmente a entrenarnos. Entonces el primer equipo que se formó en México fue el de la preparatoria de Coyoacán, y el primer juego oficial lo jugamos nosotros, el equipo de la preparatoria. Entonces seguimos jugando, seguimos entrenando, nos seleccionaron, sí, y nos llevaron a muchos viajes, fuimos a los Panamericanos, etcétera, etcétera, y la culminación de ese anhelo que yo tenía pues, fue haber llegado a la Olimpiada, ¿sí? Para mí es muy satisfactorio, es muy curioso.
Si a uno le preguntan o uno dice, oye, yo fui a la Olimpiada digamos, de Alemania, pues como que no le hacen mucho caso. Pero si saben que uno estuvo en la Olimpiada de México, cambia totalmente la condición de la persona. Ah, de veras, y mucho gusto y felicidades y todo eso, ¿no? Creo que ese es el orgullo que yo tengo de haber sido seleccionado y haber participado en la Olimpiada 68. Y sin duda alguna para nosotros es un orgullo tenerlos aquí, de verdad, se los digo, se me pone la piel chinita y yo creo que así la vamos a tener todos estos 50 minutos que vamos a estar con ellos. Señor Héctor, ¿qué nos puede decir? Yo creo que usted nos puede decir mucho sobre esto. ¿Qué fue lo que vivió usted en México 68? Bueno, yo sí quisiera comentar la forma en la que llego al hockey. Yo practicaba atletismo y fútbol soccer, y dadas las coincidencias que podía haber con el deporte, el fútbol y demás, por el número de jugadores, el aspecto del atletismo para estar en buenas condiciones, yo evalué, dije, bueno, ¿a dónde quiero llegar? Participar en los Juegos Olímpicos. Yo tengo muy claro que los Juegos Olímpicos son el torneo de campeones. ¿Por qué? Pues muy fácil, son los 5 aros que representan los 5 continentes en donde se efectúan torneos, y para llegar a Juegos Olímpicos hay que pasar por muchos exámenes y ser en muchas ocasiones hasta campeones mundiales, en fin. Entonces yo dije, esta es la muestra para la que cualquier deportista debe de anhelar el estar. Y me enfoqué a trabajar en eso, y pues no es la modestia lo que me hace decir esto, al contrario, pero hay que hacer muchos esfuerzos, hay que tener sobre todo una cosa que para mí es clave y se llama disciplina, y hay que disciplinarse, hay que trabajar, hay que estar constantes, y sobre todo la mente puesta en el objetivo de ser un triunfador, ¿no? Como yo lo he manifestado en algún otro tipo de entrevista que me han hecho el favor, yo digo que el hecho de tener el privilegio de ser seleccionado, pues es un tanto relativo, porque tiene que estar respaldado por el trabajo que uno lleva a cabo, ¿no? Entonces, sí, fue un orgullo definitivamente el portar ese uniforme, que yo le tengo muchísimo cariño y mucho respeto, porque pues no cualquiera tuvo la fortuna de portarlo. Ok. Bueno, pues definitivamente es grato estar con ustedes. ¿Podrían platicarnos, por favor, señor Pasca, el entorno de cómo era en ese entonces el previo a los Juegos Olímpicos? Conocemos mucho lo que vemos en televisión, reportajes, fotografías, pero platíquenos un poco de cómo era el entorno en ese entonces, previo a los Juegos Olímpicos. Bueno, mira, el hockey empezó en 1965, el señor Bolio nos invitó a jugar en Prepa 6 con Filiberto, Obregón, Cruz Obregón, ¿quién más? Él fue el que me invitó. Yo llegué al hockey en una forma imprevista. Yo venía saliendo de una lesión de una pierna, entonces yo ya llegué al hockey y empecé a jugar con Prepa 6, y como lo explicaba Bolio, con el entrenador Stroyer, y entrenábamos en una cancha de softball ahí en Ciudad Universitaria. Pero bueno, también tú dices, creo que el objetivo o lo más grande que puede tener un jugador es llegar a una Olimpiada, ¿sí? Por supuesto. Realizarse, por ejemplo, empezar desde 1965 el trabajo, ir a ¿cómo se llama? Una gira a Europa, y ir a unos Panamericanos, en fin, es una cosa inolvidable. Por ejemplo, a mí en 68 me pasó, dos cosas muy importantes, bueno, tres. Primero, representar a mi país. Segunda, es participar en los Juegos. Y la tercera es entrar al estadio de CEU, que toda la gente gritaba ¡México! Y a mí se me enchinó los brazos, todo el cuerpo,
y fue una impresión bárbara. Y bueno, son varias, y otra es haber jugado contra la India. Sí, eso fue para mí lo máximo. Y pues yo creo que todo esto que nos están diciendo ellos es algo muy importante para nosotros y para todos los que nos escuchan, niños, jóvenes, entrenadores de hoy, hockeyistas de hoy, que practicamos el hockey, que dirigimos el hockey. Apenas ayer terminó la Copa PAP 2018 en el Estado de México, y como muchos de ustedes pudieron ver en la cancha, habemos entrenadores, hay niños que quieren jugar el hockey, pero yo creo que base de lo más importante del hockey es lo que están diciendo todos ustedes: disciplina, entrega, amor por la playera, ¿no? Que es lo que debe de haber. Señor Juan, ¿cómo se vivieron los Juegos Olímpicos para un atleta? En el caso particular, vivir los Juegos Olímpicos representó, yo creo que para muchos, sacrificio. Quiero decir sacrificio porque en los Juegos Olímpicos nos concentraron desde enero de ese año y hasta noviembre. Entonces dejamos en mi caso yo estaba casado ya en ese entonces, entonces dejar a la familia durante tanto tiempo, pues sí representaba algo fuerte en recién casado prácticamente, por un lado. Por otro lado, el trabajo, yo ya trabajaba. Pedir permiso para que lo dejaran ir a jugar no era tan fácil, y estudiar pues tenía todas esas complicaciones. En el trabajo, desafortunadamente, pues le daban a uno permiso, pero a veces decían sin goce de sueldo, entonces había que tener que ver cómo se puede arreglar eso. Eso para mí, diríamos, fue la parte difícil que digo del sacrificio. Lo hermoso, lo bonito es convivir, no solo con nuestro equipo, integrarnos, sino con todo lo que estábamos dentro de la Villa Olímpica, bueno, no la Villa Olímpica, en este caso el CEDOM, el Centro Deportivo Olímpico Mexicano, y ahí aprendimos muchas cosas, entre otras diríamos, como dijo Bustamante, disciplina, organización, convivimos, tuvimos muchos detalles que ahí sucedieron, y sobre todo en lo personal, como lo dije al principio, para mí, que representó un brinco. ¿Cómo llegué? Más adelante creo que vienen las preguntas de cómo llegamos al hockey, pero ¿qué representó eso? Para mí, un brinco de lo que era un amateur, sigue siendo Juegos Olímpicos, pero tratar de ver la vida de otra manera. ¿Cuántos años tenía en México 68? Yo en México 68, yo ya tenía 19 años. 19 años de edad. A mí me gustaría hacer un ejercicio con ustedes. Yo sé que hay muchas cosas que platicar, pero aquí en este mismo escritorio hemos tenido seleccionados nacionales, hombres y mujeres. Apenas acaban de pasar los Juegos Olímpicos de la Juventud, donde participó la selección mexicana, y aquí han estado sentados y también hemos platicado con ellos sus vivencias, han platicado cosas chuscas, han platicado lo que se les ha hecho más difícil ser deportista, ser estudiante. A mí me gustaría hacer mucho ese ejercicio con ustedes. Yo sé que ustedes son una historia total. Me gustaría regresar el tiempo a México 68. ¿Qué se pensó cuando estábamos entrando en el túnel, como le decía el señor Pasca, toda la delegación mexicana? ¿Cómo se vivía? ¿Junto a quién estaban? ¿Junto a qué deporte estaban? ¿Qué es lo que platicaban? ¿Qué es lo que decían? ¿Quién los estaba esperando en las gradas? Nosotros entramos al último por ser el país sede, y ya habían entrado todas las delegaciones. Yo escuché un aplauso muy grande. Estábamos afuera, antes de la puerta de maratón, cuando entró la delegación de Checoslovaquia, porque meses antes la Unión Soviética los había invadido, y muy brutalmente. Entonces cuando entraron, el público se volcó, ¿sí? Y empezamos a sentir toda esa animación de la gente, y como en el túnel no tanto, pero en el momento en que entramos a la cancha y empezamos a desfilar, íbamos, bueno, yo en mi persona iba un poco autómata, caminando con todos, viendo las gradas, pero más que nada iba un poco
pues sí, como autómata, sin llegar a percibir todo y sintiendo el aplauso y los vivas de la gente y todo eso, y una vez que ya estuvimos formados, es que hicimos toda la vuelta, ver a Queta Basilio cuando llegó con la antorcha, que desde la entrada fue corriendo, subió, no sé, casi 100 escalones, ¿sí? Fue algo muy emotivo. Y ahora que fue la conmemoración de eso, que ya Queta estaba allá arriba y entró la chica y le dio la antorcha, subió caminando y volvió a encender la antorcha, volví a sentir esa emoción, ¿sí? Es algo que pues solamente uno que está ahí lo puede entender, ¿no? Nadie más, ¿sí? Es de lo más emotivo que fue. Y hacer mención que Enriqueta Basilio fue la primer mujer en la historia de los Juegos Olímpicos que portó la antorcha y encendió el fuego olímpico. Señor Héctor, ¿qué nos puede decir de esas vivencias? El día de la inauguración, ¿cómo vivió Héctor Bustamante ese día? Bueno, yo tuve la fortuna de que cuando estábamos a la espera en el túnel, tenía yo cerca de mí a los futbolistas que ya eran profesionales. Y yo estuve cerca de Juan Dosal y de Héctor Sanabria, en el sentido de que teníamos tema para estar entreteniéndonos un rato, pero la espera fue muy larga. Llegó un momento en que ya no queríamos platicar de nada, nos queríamos sentar y todo, y el uniforme, como era blanco, pues no era fácil el buscar en dónde sentarse, ¿no? O sea, había que cuidarlo, y también los organizadores de la delegación pues no nos lo permitían con facilidad. Ya estábamos agotados, ya estábamos cansados, cuando de repente dicen prepárense, hagan sus líneas, que ya había habido ensayos para ello y todo, pero ya todo el mundo, pues íbamos desordenados, la realidad. En el momento en el que iba entrando cada fila, acercándose al estadio, que se oía un estruendo como si se fuera a caer de la euforia del público, en ese momento nos volvimos todos unos a soldados. las filas. No, pero a la perfección. Y ahí está la muestra en los antecedentes que hay, fotografías y videos, en donde la delegación entró con una formalidad increíble. Ni siquiera nos atrevíamos a voltear a ver al público. Imponente. Porque era tanta la euforia y era tanto también lo que uno quería ofrecerles a ellos, que se dijo, y afortunadamente se dio el reconocimiento de que México había sido una delegación impecable en muchos aspectos, ¿no? A mí ese momento es el que tengo más guardado de la Olimpiada. Es la inauguración. Entrada al estadio y esa formalidad con la que tomamos todos, porque no, ahí ya no era de qué deporte ni nada, ¿no? Era que todos éramos mexicanos y que todos íbamos con la misma idea, ¿no? Ese fue el momento muy importante. Muy importante. Señor Pasca, ¿cómo era el atuendo que ustedes llevaban? Veíamos que en los Panamericanos desde el 2011 los jugadores fueron de charros, la parte femenil iba vestida como charro. ¿Ustedes cómo iban? Era un uniforme blanco, teníamos nuestra Mao de color verde, los zapatos eran blancos y a mí no me quedaban, y así tenía que marchar, como decía Héctor, todos derechitos y le teníamos que dar bien derechos. Y digo, como dicen Héctor, la entrada, pero estuvimos cerca casi 1 hora y media ahí en la cancha de prácticas, porque está pegadita a la entrada del estadio. Sí. Y ya así como dice él, que cuando empieza, dicen México y los aplausos, fue una cosa impresionante. Te digo que nos parecíamos pavos reales, de veras, marchábamos todos muy derechos y no perdimos la compostura, de veras. Para mí, mis zapatos no me quedaban grandes, pero pues le tenía que echar ganas.
Ok, y creo que también esa anécdota está con el sargento Pedraza, ¿no? Que participó y no era su indumentaria con la que participó, que era caminata, y aún así se llevó el segundo lugar, medalla de plata, y si vemos los videos, él hace su ademán y todos creyeron que porque ganó plata, pero hizo ese ademán porque no ganó oro. Y yo creo que esa es una generación de ustedes, que es la generación, yo lo digo, yo siento que es la generación de oro. Si no, ¿cómo ves, Abner? Pues es inimaginable todo esto que nos platican. Realmente yo creo que solamente los que estamos involucrados en el deporte podemos vislumbrar ligeramente lo que ellos pudieron haber vivido en ese momento. Es emotivo escuchar todas estas vivencias y pues de alguna manera el estar aquí con ustedes definitivamente es algo que agradecemos mucho. Yo tengo la inquietud como deportista en la disciplina del hockey. ¿Dónde jugaron ustedes sus partidos? ¿Contra quiénes fueron? ¿Cómo fueron los marcadores? Platíquenos de esto, porque creo que no de ser el único en el país que se debe hacer estas preguntas. ¿Dónde jugaban ustedes antes? ¿Dónde entrenaban? Bueno, a mí si me permiten hacer esa pregunta, creo que es muy, muy buena en el sentido de los efectos que tuvo, no nada más jugar en el 68. Todos los partidos en los que participamos, nosotros, nuestra mentalidad y la instrucción que teníamos de nuestros entrenadores era de no pensar en ningún momento en que el oponente era superior a nosotros y que había que achicarse, como comúnmente se dice, y nunca lo hicimos. Siempre salimos a jugar al tú por tú. Los resultados no nos beneficiaron. Fuimos uno de los últimos lugares en el torneo, pero a mí me quedó muy claro en 1971, cuando se viene el Panamericano de Cali. Dije, aquí está el resultado de México 68. ¿Por qué? Porque todo lo que trabajamos nosotros para estar presentes en México 68 se dio como efecto la medalla de plata, que es el mejor logro que ha tenido el hockey mexicano, que hemos tenido el hockey mexicano. Entonces, yo quisiera puntualizar para sobre todo los niños, los jóvenes también, pero sobre todo los niños, que nunca piensen en un solo objetivo y en una meta, y si no la lograron en el primer intento, que bajen los brazos. Aquí se trata, al contrario, de subir mucho los brazos ante las cosas adversas. ¿Por qué? Porque de las derrotas, como también todo el mundo lo sabemos, se aprende y se aprende mucho. Y yo creo que eso que usted dice es algo muy importante, y para todos los que nos están escuchando, creo que se nos debe de quedar en la mente todas estas palabras que ustedes nos dicen. Yo lo vuelvo a decir, ustedes son unas joyas para el hockey nacional. Señor Héctor, ¿quién fue su entrenador? Señor Juan, ¿quién fue su entrenador en México 68, en los Juegos Olímpicos? En los Juegos Olímpicos hay una diferencia o una situación un poco difícil. Nuestro entrenador, a contestar la pregunta, fue Chopra, el señor Chopra, Gurcharan Chopra. Había otra que más adelante ahorita, en este caso Carlos va a mencionar la historia que hay, era el señor Norris. Eran dos entrenadores que por diferentes circunstancias estuvieron con nosotros en los Juegos Olímpicos de 68. Okay. Señor Carlos, Bueno, cuando se formó la selección y nos llevaron a nosotros, trajeron al mejor entrenador del mundo. Él estaba catalogado como el number one. Había sido jugador de la India en 2 Olimpiadas, en Ámsterdam y en San Luis, y había ganado la medalla de oro. Estaba considerado el mejor centro medio. El centro medio en el hockey es el que dirige el juego, es el que lo manda para todos lados, y los delanteros son los que recogen los pases de ellos, ¿no? Este señor Norris, Richard Alexander Norris, era mestizo, era mitad inglés y su mamá creo era hindú, y
Lo que pasa es que nos enseñó todo lo que nosotros sabemos de hockey, él nos los enseñó. Cómo golpear la pelota, cómo llevarla, cómo driblar, etcétera, etcétera. Todo lo que sabemos de hockey, él nos enseñó. Desgraciadamente era una persona grande, sí, y no era muy político. Entonces, entró Chopra al país en el que tiene más saliva, traga más pinole, y lo hizo a un lado. ¿Sí? Lo hizo a un lado. Yo no digo que Chopra sea malo, pero a mí me gustaba en lo personal más la técnica de Norris, ¿sí? Pero ya era un señor grande y le faltaba un poco de enjundia y todo eso, ¿sí? Pero yo, no sé, mis compañeros, pero yo lo que realmente le aprendí, se lo aprendí, y estrategia y todo, ¿sí? Él tenía mucha idea de lo que, bueno, había sido un superjugador y él estaba considerado el mejor entrenador del mundo. Okay. Señor Pasca, Dígame. ¿En qué campos jugaron? ¿En dónde se jugó los Juegos Olímpicos? Empezamos a entrenar atrás del estadio Palillo, de ahí de la Ciudad Deportiva. de la cancha 5. Ahí empezamos, nos dieron 2 canchas. Y ahí se empezó en las tardes, era de 3 a 6 de la tarde, entrenábamos por espacio de estaba el señor Manrique, bueno, llegaba Chopra, que fue el primero, como dice Juan. Digo, haciendo un poco más el comentario, que el señor Chopra vino a enseñar a ser árbitros, y el que era el entrenador era el señor Norris, pero como dices, aquí se pasó una situación y el señor Chopra tomó la batuta, ¿sí? Okay. Ahora otra cosa que no quiero que se haga pasar, por ejemplo, y yo participé también en la Olimpiada de Múnich, y es una diferencia tan enorme. Por ejemplo, yo cuando estaba desfilando, estaba recordando el México 68, porque en Alemania todos muy ordenaditos, calladitos, muy rectos, y los mexicanos ya sabes cómo son, gritando, echando porras. Yo recordando, esto no es una inauguración, para mí la de México es grandísima, ¿sí? Porque la gente, o sea, gritando, victoriándonos, y la de Alemania, pues muy callados todos, igual la clausura en Alemania, muy tranquila, y la clausura de México, diferente, y aquí con un señor que corría por todos lados con un sombrero. No, y sí nos tocó verlo, nos tocó verlo, con que una qué bandera, bárbaro. Por todos lados, ¿sí? Yo me acordaba, por ejemplo, cuando estaba allí en Alemania en la inauguración, dije, no, esto no me gusta. Inigualable la Olimpiada Sí. de México de 68. Sí, no es y me preguntabas de los campos, y entrenábamos también en la cancha número 5. Ok, de la Ciudad Deportiva. En la Ciudad Deportiva, y fuimos 40 personas las que seleccionaron para los Juegos. De hockey sobre pasto. Empezaron con 40. con 40. ¿Y cuántos quedaron en lista? 18 en lista. Ok, bueno, tengo muchas cosas que preguntar, pero vamos a aprovechar para mandar a un corte y pues regresamos con estos históricos de México 68. Regresamos.
hockey. Pues ya estamos de regreso en este programa especial de México 68 con motivo del 50 aniversario de los Juegos Olímpicos, y pues también está con nosotros Abner, está con nosotros Carlos Rosado y Mario Rosado, que fueron parte de la parte organizadora de este 50 aniversario. ¿Qué nos pueden platicar de esto, Mario? Bienvenido. Pues muchas gracias por invitarnos, gracias por abrir esta puerta a todo este evento conmemorativo. Qué buen pretexto encontramos para poder organizar un evento del tamaño del que se hizo. No lo quisimos cerrar solamente al evento de la Olimpiada, quisimos aprovechar ese evento para poner sobre la mesa la fundación del hockey, la razón de ser del hockey en México, y mostrar la historia del hockey, sus logros, hasta dónde ha llegado y quiénes participaron, entre muchas otras gentes, como las personas que están aquí presentes. En razón de eso, cuando nos pusimos de acuerdo con la federación, o nos invitó la federación, encontramos muchas cosas complicadas. ¿Qué hacemos? ¿Por dónde empezamos? Y decidimos hacer un evento con esas características. Sumamos los esfuerzos de muchos jugadores que nos ayudaron con sus documentaciones, con sus recuerdos, con sus uniformes, más los que teníamos acá en la familia que nos hemos dedicado a conservar. Y dijimos, bueno, pues vamos a presentar una línea de tiempo donde se muestre todo lo que pasó. Y en esa línea de tiempo pues aparecen todas las vicisitudes y todos los éxitos que ha tenido el hockey, todo el desarrollo que ha tenido. Esto nos llevó a otros eventos, nos invitaron y participamos en la conformación de un libro de la delegación mexicana. Invité a los jugadores que estaban en esta lista, en los que participaron en el 68, a que aportaran sus experiencias a ese libro que próximamente se va a publicar a través de una academia de un prestigiado conductor de televisión. Y también nos llevó a la academia, un instituto muy renombrado de investigaciones históricas, nos invitó también a participar en su exposición y que aportáramos ideas y cosas para el efecto de que ellos también están conmemorando el 50 aniversario, y hay otra exposición al respecto. Esa exposición es libre, de entrada libre al público, va a estar abierta desde mañana hasta el 30 de octubre en horas de oficina. Sería muy conveniente que todos los hockeyistas acudieran, porque es otra vista de los Juegos Olímpicos, es otra perspectiva de los Juegos Olímpicos. También nos enteramos y pudimos entre que lograr y conjuntar la presencia del hockey en Bellas Artes, a través de la restauración y de la ubicación del Judas, que le dicen académicamente, nosotros le decimos el Mono o el Zarampahuilo, como quieran, ahí en la plaza de Bellas Artes. Y además montaron una exhibición muy interesante de la organización de la Olimpiada, que también es muy accesible para la gente. Ojalá y todos los hockeyistas tengan la oportunidad de asistir a esos dos eventos, van a tener una perspectiva mayor y más grande que no nada más el juego, sino es todo lo que pasó. ¿Y por qué esto? Me preguntaban, bueno, ¿y cuál es lo trascendente del México 68? Entonces, recapitulando, dije, bueno, pues lo trascendente es que debido al juego a México 68, como ya dijeron aquí mis compañeros, tuvimos que presentar una delegación, un equipo en esa disciplina, y ese equipo tenía que ser competitivo, y además no había federación y no había deporte. Entonces, es toda una odisea. Cómo se funda el deporte, cómo se organiza el deporte, todos los aspectos que intervienen para crear una federación, conjuntar a muchachos, hacer la promoción, ustedes mismos lo saben qué difícil es, cómo organizar una liga, cómo traer entrenadores y no entrenadores, y a quiénes llevo y a quiénes no llevo, para presentar un equipo digno en el 68 y de ahí para el Real. Como dicen aquí mis compañeros, los resultados pues ahí se dieron, como se dieron. Entonces, esa odisea es la que quisimos transmitir en el evento del cóctel, que es toda una odisea, inventar algo que no existía,
nunca estuvo en la mente de nadie que aquí se jugara hockey, y sin embargo existe. Esa es la trascendencia de los Juegos Olímpicos y del hockey en los Juegos Olímpicos. Si no fuera por eso, no tendríamos razón de estar aquí. Cada quien hubiera agarrado el camino de la vida que le hubiera llevado, pero el hockey nos metió en esto y nos hizo establecer y entablar muchas muy buenas amistades y muy duraderas. Ese es el efecto o la trascendencia de México 68 en el hockey, o para el hockey. Ok, muchas gracias, Mario. Pues nos acompaña también el señor Carlos Rosado. Son todas unas instituciones dentro del hockey nacional, son íconos y tomando la temática de que el hockey es un juego en conjunto, pues creo que ustedes, la mancuerna que hacen ustedes dos como hermanos, digo, es notorio. ¿De dónde sale ese amor? Tomando lo que mencionaba el señor Mario, el hockey siempre ha tenido muchas singularidades, siempre están involucradas las familias, y algo que mencionaba y que es con lo que me quedo, el hockey tiene algo que nos termina por amarrar casi instantáneamente uno que cuando toca un bastón, y pues siempre el hecho de que ustedes hayan tenido a bien hacer todo este trabajo, porque es una labor increíble la que han hecho ustedes. ¿De dónde sale todo ese amor? Pues mira, gracias por la invitación, y yo creo que sale de la familia, de la educación, de la formación de la familia. A nosotros nos apoyaron nuestros papás mucho para estar en el deporte, y pues aquí estamos. Es una satisfacción de poder decir que gracias a ellos y gracias a que los compañeros que nos recibieron en el hockey pudimos pues estar aquí. Ok. Mario, ¿cuáles fueron los eventos? ¿Cuáles son los eventos que se están viviendo? Porque todavía no terminan. Este fin de semana, ¿qué eventos hubo? Este fin de semana se celebró un cóctel. El evento magno fue un cóctel en el cual pusimos esta exposición, esta línea de tiempo, para que la gente se percatara de la historia del hockey. Eso fue acompañado con una fotografía conmemorativa en la plaza, en el vestíbulo del Palacio de Bellas Artes, donde se instaló el Judas de hockey. Ahí también acudimos los jugadores y jugadoras olímpicos, panamericanos, mundialistas, jugadores, en fin, y nos sacamos una foto como hace mucho no nos la sacábamos. Esos eventos se realizaron el sábado. Hoy es la inauguración de la exposición en el Instituto de Investigaciones Históricas y Sociales Luis Mora, abre al público mañana. El viernes 19 es la presentación del libro de la Academia de Periodismo de José Ramón Fernández. Nos sumamos al evento deportivo del día de ayer, la Copa PAF, con la presencia de los jugadores olímpicos. Básicamente esos fueron los eventos. Y creo que algo que menciona aquí Mario, que es muy importante, que ustedes, los atletas olímpicos, estuvieron conviviendo con los niños en la Copa PAP, esta copa que se realizó este fin de semana en el Estado de México, y créanme que fue algo muy emotivo en lo personal. Nosotros somos Club Dragones Hockey, es el programa especial del Club Dragones Hockey. Nosotros lo queremos compartir con todo el hockey nacional, entre ellos todos ustedes, porque son parte, y si no, yo creo que la más importante, porque es la historia. Y créanme que es algo muy bonito, porque ustedes llegaron exactamente cuando estaba la final. Estaba en la final de la categoría sub-12 varonil, iba a jugar Dragones contra Estado de México en la categoría sub-12, y los niños, antes de empezar el partido, los fueron a ver y se emocionaron y los motivaron, y créanme que las palabras que ustedes le dieron antes y después del partido, se lo digo, señor Héctor, los van a marcar de por vida, porque muchos de esos niños tienen 9 y 11 años, no han vivido nada, a comparación de ustedes. No han vivido nada del hockey. A mí me gustaría que tuvieran más contacto, más seguido, porque estos niños lo que necesitan es escuchar, así como nosotros, como todos los que estamos aquí, todos los que nos están viendo, queremos escuchar más de ustedes. ¿Cómo se vivió Copa PAP para usted, señor Héctor? Híjole, sin el afán de hacer falsos halagos, les felicito
porque vi a los niños que ustedes llevaban, las edades y la motivación que ustedes también ya les han inculcado hacia el deporte, hacia marcar, que siendo tan pequeñitos ya sienten el hockey, ya les gusta agarrar un bastón. Y en la categoría a la que hacía mención de la final, realmente fue de muy buen nivel. Aparte de todo, tuvo la fortuna que casi siempre se busca en un deporte, que sea una competencia pareja. Entonces, de repente el marcador se iba de un lado y de repente regresaba para el otro y oíamos las palabras de aliento de unos y de otros y se logró llegar, le dieron la vuelta al resultado, al marcador, pero fue muy, muy, muy bueno el ver que terminando el juego, los niños estaban a la par. Y yo siempre les he dicho y les he recomendado eso a todos los hockeyistas nuevos. ¿Saben qué? Lo que en el partido se pone de ánimo, de euforia, de entrega, terminando se debe de olvidar, porque terminando ya estamos en un plan parejo y debemos de utilizar lo que aprendimos de él para el siguiente juego. Pero ya no hice ni con rencillas, ni con algo que nos incomode, ¿no? Y siguiendo por último al punto de que hay que seguir con esto, yo le decía al organizador que el año que entra yo le pedía que nos permitieran ir a jugar en los partidos que están haciendo de promoción, en donde se juegan niños, niñas, papás, que ahí entráramos también nosotros, bueno, con las limitaciones de edad y demás, pero ¿para qué? Para tratar de que los niños vean que la edad no es importante, que lo importante es tener el cariño hacia el deporte y buscar con ello el superarse, ¿no? Pero fue muy, muy bonito, muy emotivo. Les felicito por haber participado en ello. Muchas gracias, y pues desde aquí mandamos también una felicitación a todos los organizadores, a Hugo Aguilera. Muchas felicidades por este torneo, primer Copa PAP, y pues todos felices salimos a Abner en este torneo. Pues sí, realmente fue una experiencia más que todos los niños estuvimos importante, ¿no? También nos acompañó el señor Pasca. Ya yo me quedo mucho con la imagen que mencionas, Diana, en el momento que previo a iniciar esta final y también al término, cuando el señor Bustamante habla con uno de los chicos, uno de los integrantes del Club Dragones, las recomendaciones, los consejos que les dan, siempre es importante, ¿no? Y más si es de personas como ustedes, que lo repetimos, son instituciones dentro del hockey nacional. ¿Usted cómo vivió ayer la Copa PAP? Supongo que fue muy grato ver que de alguna manera todo lo que pudieron mantenerse en su momento, ahorita estén viendo frutos y obviamente estamos enterados del hockey nacional. Sí, efectivamente, a mí lo que me agradó fue de cuando llegué, vi a tantos niños, eso fue lo más agradable. Ahora, otra cosa que es muy importante es agradecer a Hugo Aguilera, ¿cómo se llama? Aguilera, Aguilera. Todo el trabajo que ha hecho. Hugo ha trabajado demasiados años, ha dado al Estado de México y al Distrito Federal muchos campeonatos, entonces es una persona que sabe del hockey y está para el hockey, ¿sí? Okay. Es importantísimo, de veras que a mí me impresionó tanto niño. Tanto niño que hubo. La Copa PAC fue parte de este festejo de los 50 años. Carlos, ¿cómo se vivió el cóctel? Hubo un cóctel el sábado, ¿cómo se vivió? Mira, de mucha amistad. Volvimos a ver muchas caras que ya conocíamos, nos dio gusto que fueran todos. Fue un ambiente de camaradería, de amistad, de recuerdos, de muy buenos recuerdos con ellos vividos, y pues estuvo bastante eufórica o ¿cómo te puedo decir? Muy bien el cóctel, se vieron las caras de varias generaciones y estuvimos contentos ahí.
Y pues de verdad yo les agradezco mucho, el tiempo se nos va rapidísimo, A mí me gustaría, adelante señor Sí, mira, Pascal. quiero hacer un comentario, que están platicando del cóctel. Fue una cosa también impresionante. Ver esa columna o fila de objetos desde 60 y tantos hasta la fecha, muy bien organizado, los felicito, ¿sí? Y otra de las cosas que no quiero que se me pase, que estos señores también les han sucedido muchas cosas en el hockey. Una muy importante, que en 1971 les cayó un rayo, ¿no sabes de eso? A ver, platíquenos. Sí, Rápidamente. Sí, Digo, yo a mí creo no que me todavía hay tiempo. A mí no me tocó eso, pero los señores, yo me enfermé de gripa, era el tiempo de lluvias, y a los señores les fue bastante mal, ¿sí? El rayo los botó, pero ellos pueden platicar de A eso. ver, ¿quién nos va a platicar, Mario o Carlos? Es una anécdota, una de tantas. En un entrenamiento en la ciudad, en el Comité Olímpico, después de una llovizna leve, seguimos entrenando, nunca hemos dejado de entrenar por el agua no nos hacía nada, y estábamos haciendo un ejercicio de media cancha hacia la portería, 2 porteros turnándose y tirábamos hacia el área, y un jugador le cae un rayo, lo proyecta contra un zarampahuilo que le llamábamos, un mogote que está ahí para que lo dribláramos. Todos salimos volando, unos lesionados del codo, otros de los lentes. Fue todo un desastre, fue muy divertido. ¿Tú fuiste el único que el rayo no te tocó? Es que yo pasé antes y como era muy malo, la pelota se fue allá abajo del túnel. Exactamente. Fue el que fue a recoger la pelota a los arbustos y eso lo salvó. Créanme que para mí es un placer que hayan estado con nosotros. A mí me gustaría comprometer a todos ustedes, señor Juan, a todos ustedes, incluyendo Carlos, Mario, que podamos irlos a visitar a sus casas. De verdad, yo los comprometo desde ahorita. Queremos empezar a mochila al hombro con esta Keila. Vamos a ir a su casa con cámaras, micrófonos. Queremos que nos enseñen todas esas anécdotas que ustedes tienen, que seguramente no nos va a alcanzar un programa para cada uno. Esperemos que podamos asistir. Yo te invito a Colima. Perfecto, nos vamos para allá y mi mamá va a estar puesta. Un saludo para la profesora Rebeca Mendoza, que también está muy puesta. Ella fue parte del Club Gacelas, que esta chamarra orgullosamente es de ella. Ahorita la estoy portando yo en honor a todos ustedes. Y pues se nos acabó el tiempo. Abner, muchísimas gracias otra vez estar con todos nosotros y pues nos vamos. Hasta luego, muchas gracias, fue un honor haber estado con ustedes, pues ya vimos que ni siquiera los rayos podían con ustedes, un honor estar con ustedes. Y pues recuerda el programa de Conde y Esportiva TV, sé fuerte, sé valiente, sé feliz, juega hockey.